frecuencias relativamente raras, si se dan cuenta, entre 0,1 y 0,9% de los recién nacidos. Es raro esta patología, pero cuando se presenta es bastante complejo. Tiene su incidencia de acuerdo al sistema que se ve comprometido, el osteomuscular, 35%, alta frecuencia. Sistema nervioso menos, circulatorio menos que el urinario, mucho más raro. Pero si se dan cuenta, en la parte osteomuscular sí se presenta con relativa frecuencia y es necesario investigar a los bebés que nosotros vemos al nacer. Esto es lo que puede causar, ¿no? Si es que no identificamos un factor de riesgo previo en un paciente que tiene sospechas de alteración congénita del desarrollo de la columna. Causas: deficiencia de ácido fólico, consumo de alcohol, infecciones maternas, exposición a radiaciones, medicamentos durante la gestación, especialmente durante el primer trimestre, periodo de organogénesis, y por lo tanto cualquier noxa puede causar una alteración en el desarrollo de la columna. Dentro de todos los medicamentos, los principales son los antiepilépticos. Ácido valproico, carbamazepina, fenitoína son antiepilépticos. Entonces, paciente que sufre epilepsia, ya tenemos que tener esa sospecha de que si se embaraza puede provocar este tipo de alteraciones. Y ustedes saben que si los epilépticos suspenden su tratamiento, empieza otra vez las crisis. Entonces eso es lo complicado. En personas más jóvenes, derivados de la vitamina A, cuando utilizamos cuando hay acné severo. Entonces en esos pacientes también hay que estar atentos. La talidomida por suerte ya se descontinuó completamente, ¿no? Era un gran medicamento, pero también causaba enormes deformidades a nivel de la columna. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo a dónde está el defecto. Este es un defecto de formación, defecto de segmentación y defectos mixtos, combinación. Defectos de formación: se ha alterado la forma de la vértebra, que debería tener una forma cúbica, tenemos prácticamente una forma triangular. Defectos de segmentación: en su momento no se han separado las somitas y por lo tanto tenemos fusión de estas vértebras, ¿no? Aquí dos vértebras pero fusionadas, no se han separado como las otras. Y obviamente, si tengo defectos de formación y defectos de segmentación, ¿qué voy a tener? Patología mixta. ¿Okay? Defectos de formación anterior. Si falla la formación anterior, nos puede condicionar a una cifosis. Defectos en la parte central. Esta es la típica imagen en ala de mariposa, ¿no? De mariposa prácticamente, donde la parte central es la que no se ha diferenciado y por lo tanto ya tenemos un defecto de formación. Defectos laterales. Muchas veces vemos en la radiografía una escoliosis. Entonces, si esa escoliosis se debe a un defecto de formación lateral, puede condicionar una escoliosis. Otros defectos de formación, pero esta vez segmentarias, semisegmentarias, incarceladas y obviamente las no segmentarias, donde prácticamente se forma como una barra, ¿no? Y los defectos de formación pero posteriores, que son los más frecuentes. El típico, la espina bífida. ¿No ven? La espina bífida es lo más frecuente, especialmente en la columna lumbar. Defectos de segmentación: no se han separado las vértebras, se han mantenido unidas. Si se unen en un solo lado, pueden condicionar una escoliosis. Si todo el segmento, tanto en la parte medial y lateral de la vértebra, no se ha unido, no va a tener deformidades de escoliosis ni de lordosis, pero sí va a tener una talla sumamente baja. Defectos anteriores: una cifosis. Defectos posteriores: espinas vertebrales fusionadas, por lo tanto tenemos hiperlordosis en estos pacientes. Combinación de ambos, las famosas lordoescoliosis o las famosas cifoescoliosis, ¿no ven? Entonces, cualquiera de estas patologías nosotros tenemos que identificarlas en el momento de hacer la valoración radiológica. Cuando nosotros vemos una radiografía, tenemos que buscar todos estos. No tendrá barras, no tendrá fusiones, todo esto tenemos que identificar, ¿no ven? No nos interesa mucho la curvatura, sino saber el por qué se ha deformado esta columna. Dentro de todo este mundo de defectos, hay algunos que le han puesto su nombre propio. El síndrome de Klippel-Feil es uno de ellos, ¿no ven? Pregunta de examen.
Vértebras cervicales, ¿dónde se encuentra alterado? A nivel cervical. Línea de implantación baja de cabello, un cuello corto, limitación para la movilización, asimetría facial. Por lo tanto, todo esto puede provocar una alteración en la formación de la segmentación de las vértebras cervicales. Otro, el famoso síndrome de Charcot-Marie. Vértebras ya no cervicales, sino toracolumbares. El ejemplo más típico la conocemos, ¿no? En las redes es este chico. Tenemos fusión, falta de segmentación de las vértebras a nivel toracolumbar y por lo tanto toda la arquitectura del tórax se ve alterada. Muchas veces es tan restrictivo que necesitan cirugías para mejorar la ventilación. Lo típico, lo que van a ver, lo que generalmente se identifica cuando nace el bebé, es la famosa espina bífida oculta. ¿Cómo se manifiesta? Esto es lo que vemos radiológicamente, pero clínicamente, ¿qué es lo que vemos? Podemos ver una zona de un angioma, una zona rojita que vemos en la parte lumbar baja. Podemos ver un apéndice, una especie de colita que tienen los bebés. Podemos ver un huequito en la parte justo lumbar sacra, o podemos ver ya el mechón de cabello. ¿No ven? Cualquiera de esos signos ya son sospechosos de una espina bífida oculta. Dentro de la espina bífida oculta tenemos otro que se llama la médula clara. Nosotros normalmente sabemos que la última parte de la médula espinal, cuando nacemos, es bastante baja, se encuentra entre L2, L3 más o menos. Pero a medida que vamos creciendo, esta parte final de la columna de la médula espinal va ascendiendo hasta L1. Por algún motivo, sea tejido fibroso, sea tejido graso, en esta espina bífida anclada se sujeta prácticamente la parte terminal de la médula espinal y no deja que ascienda. Y al no ascender está bajo tracción, bajo estrés esta médula, y por lo tanto empieza a tener dolor de espalda, entumecimiento, deformidades de los pies, diferentes alteraciones neurológicas que se van presentando no de repente, progresivamente a medida que se va estresando la parte más distal de la médula espinal. Espina bífida oculta, pero en forma de un lipoma, un bulto que se encuentra en la región posterior lumbar. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Le pedimos una ecografía, encontramos todo un tumorcito de grasa. Y ese tumorcito de grasa que oculta en la parte más profunda una espina bífida. Obviamente por el efecto de masa va comprimiendo diferentes nervios y por lo tanto va provocando alteraciones neuronales. El senodermio, hemos visto uno que otro bebé. Han debido ver que muchas veces ese adulto no tiene repercusión porque se puede encontrar en lo más superficial, siendo solamente subcutáneo. Pero también pueden ser facial, óseo, extradural o intradural. Entonces, frente a ese orificio es mejor completar todos los estudios para identificar si solamente es subcutáneo o tiene realmente una comunicación con la médula espinal, ¿no? Que puede obviamente repercutir de gran manera. Otro defecto mixto, igual, espina bífida oculta. En este caso, como ustedes se dan cuenta, la vértebra lumbar debería ser así, pero se forma un tabique central y ese tabique central hace que la médula espinal se vuelva doble. Entonces, y aquí está el tabique y aquí está la médula espinal. Entonces, esta es una patología que no la identificamos cuando son niños, sino incluso cuando son adultos. En el hospital obrero hemos visto un paciente que ha venido por dolor lumbar. Pese a todos los estudios que le han hecho, recién hemos encontrado que tenía una espina bífida, pero esta vez una diastomatomía. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante investigar los dolores lumbares, especialmente en personas jóvenes, para saber si no tenemos alguna variedad de estas espinas bífidas ocultas. Otra entidad, el quiste neuroendodermo. Lo mismo, médula espinal, pero tenemos un tumorcito en la parte central. Y obviamente, por el efecto de masa ocupante, va comprimiendo la médula espinal y por lo tanto va provocando alteraciones neurológicas, ¿no? Pregunta, siempre esto entra dentro del examen. Diferencia entre mielomeningocele, mielomeningocele y el mielocele. ¿No ven?
Entonces, eso es lo más típico que preguntamos. El mielomeningocele se presenta en dos lugares, o en la parte lumbar o en la región cérvico-dorsal. Igual, defecto mixto, no solamente segmentación, sino también en formación. ¿Qué hace? Hay una protrusión, tanto de las meninges a través de un defecto congénito. En el mielomeningocele ya no solamente protruye las meninges, sino incluso la médula espinal. Mejor dicho, patologías que se necesita hacer un tratamiento agudo. Estos pacientes no tienen tiempo para esperar, necesitan un tratamiento quirúrgico lo más pronto posible, porque obviamente se pone en juego todo lo que es el sistema nervioso, especialmente en la parte distal, ¿no? El tratamiento es 100% quirúrgico en las primeras 72 horas del día. Nace el bebé y ya tiene que entrar a quirófano para ser sometido a un procedimiento. Patologías raras, como les he dicho, pero es necesario identificar y por lo visto es muy importante dentro de la parte pediátrica, por eso hasta tiene su día. Hay un día, el 3 de marzo, es el Día Mundial de lo que son las malformaciones congénitas y dentro de ellas obviamente la parte traumatológica también está incluida. Muy bien, muchachos, ahora sí lo hemos hecho rapidito, pero más bien sí, para que no se suspenda el